temo que de repente mi presentación va a ser un poco de aguafiestas porque quiero advertir de los riesgos. Estoy más pegado a la parte de desafíos que a la parte de oportunidades, porque creo que hay tal vez demasiados entusiastas y vale la pena pensar cómo y en qué momento es mejor cambiar. Y es por eso que quiero empezar hablando de lo que llamo el maniqueísmo de la innovación, ¿no? Estoy un poco desorientado porque me han cambiado el formato. Entonces, bueno, me voy a ir acomodando. Según este enfoque, o eres pionero o eres retardado. O sea, en la curva de las innovaciones es una curva que se parece a una S, ¿no? En esta forma, donde al principio están los pioneros, después están los que empiezan a aprovechar los beneficios de cualquier innovación o tecnología, luego vienen los que llegan, digamos, más tarde, pero aún en un momento, y finalmente están los retardados, los que rechazan el cambio, los que nunca se benefician. El maniqueísmo consiste en algo que es muy característico de la sociedad moderna, y es la polarización. O estás en un extremo o estás en el otro. La sociedad de la información vive, vende en función de cuán lejos estamos los unos de los otros. En la medida en que nos acerquemos, en la medida que haya diálogo, que no haya enfrentamiento, las redes sociales no venden. Y por lo tanto, tienen toda una estructura diseñada para alentar la polarización y el enfrentamiento. Y es por eso que nos sorprende que cuando se trata de innovación, todos sean o pioneros o retardados. No hay nada en el medio. Y eso no es bueno. Toda crítica a cualquier innovación es destruida con argumentos como la resistencia al cambio. Tenemos que vencer la resistencia al cambio, ¿no? Hasta en el cambio de sexo hay eso, ¿no? Tenemos que vencer la resistencia al cambio. Ahora los hombres pueden ser mujeres, las mujeres pueden ser hombres, hombres y mujeres pueden ser cosas. Hace poco hubo una manifestación en una entidad pública en Europa en la que un grupo de seres humanos se manifestaron aullando porque el gobierno no quería reconocerlos como perros y ellos se sentían perros. Entonces, a esos extremos llegamos. O el argumento, ahora hay nuevos paradigmas, ¿no? Y el nuevo paradigma es que puede ser árbol, puede ser cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Me llamó mucho la atención y tengo una ponencia en un congreso que hay en 2 semanas, en el Congreso de la República, en la que voy a mencionar que me he tomado el trabajo de leer los 112 géneros que existen según estos teóricos, pero además descubrí que hay uno que falta. A pesar de que hay 112, en mi opinión por lo menos falta uno que he definido como crustáceo sexual, en atención a que los crustáceos tienen heces en la cabeza. Y eso es algo que define a muchos de los defensores de estas teorías y lo que llaman nuevos paradigmas. Y sostienen además que el cambio siempre es bueno. No importa de qué se trate, el cambio va a ser bueno. Sin embargo, si nos ponemos a mirar la historia, nos vamos a dar cuenta que las cosas duraderas no han cambiado mucho a lo largo de milenios. Entonces, eso también debería hacernos pensar en qué forma vamos a abrazar el cambio. Y entonces, entre los extremos de los fanáticos o de los que están en los polos de las cosas, valdría la pena buscar un término medio, aunque no les guste a los que se benefician de que nos enfrentemos constantemente los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que en un extremo, en el extremo de los pioneros,
estarían personas como Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, que viven de estos nuevos paradigmas que se benefician de que nos enfrentemos los unos a los otros. Y en el otro extremo están los que rechazan el cambio o los que lo critican, ¿no? Como Neil Postman, Yuval Harari, que es el que me ha inspirado para hacer esta conferencia, y ustedes los que hayan visto sus ideas van a encontrar que hay muchas de sus ideas en esta conferencia. ¿De qué se trata el juicio de Tamuz para los que no estemos al tanto? Voy a traer mis anteojos. Tamuz era un faraón, era el rey de Egipto, lo cuenta Platón en Fedro, y el dios Teut, que era el dios de los inventos, estaba presentándole las diferentes innovaciones, las diferentes tecnologías que había inventado para beneficio de los egipcios. Y llega a la escritura y le dice, pues no, aquí mi señor, hay un invento que seguramente hará más sabios a los egipcios. Se trata de la escritura. Y una vez que se la describe, Tamuz le dice, estás en un error, le dice. Tú como padre de la criatura le ves virtudes donde no tiene otra cosa que defectos. Esto que has inventado va a debilitar la memoria de los egipcios. Y a partir de ahora no seremos capaces de distinguir al sabio del estúpido. Y por lo tanto es un peligro. Y esto debilitará la memoria y el aprendizaje de las personas. En cierta forma eso ha sucedido. Gracias a la escritura y a la lectura, cada vez más olvidada, digamos, es más difícil distinguir al sabio del estúpido. Tal vez la inteligencia artificial sea la nueva escritura y los que la defienden sean los nuevos Teuts. Y sea cada vez más difícil distinguir al sabio del estúpido. Y entonces va a ser un peligro para la especie humana. Veamos si esto es cierto o en qué medida es cierto o qué podemos hacer para enfrentar este desafío. Porque, como bien sabemos, no todo es totalmente malo ni totalmente bueno, que es uno de los principales defectos. Hay una camiseta, un polo que algunas personas usan, dicen, no puedo ser totalmente malo, al menos sirvo como mal ejemplo, ¿no? Entonces, nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Se lo dije en una oportunidad al arzobispo de Lima, que estábamos conversando, y él me decía que la iglesia no puede meterse en política, y acto seguido pasó a defender a la antigua ley universitaria. Cosa que yo no entendía muy bien cómo no tenía de política, y entonces le dije, lo que pasa, monseñor, es que en este mundo, creo yo, todos somos un poco como la adúltera del Evangelio o como los que querían apedrearla. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿No está usted de acuerdo? Obviamente tenía que estar de acuerdo porque es las palabras de su jefe. Y efectivamente se acabó la conversación. Pero la verdad, en el fondo, es que nadie y nada es totalmente bueno o totalmente malo. Como decía, creo, alguna santa, hay rasgos de virtud en el malvado y rasgos de maldad en el virtuoso. Creo que era Santa Teresa, pero no estoy seguro. Entonces veamos qué pasa con esto. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial nos ofrece un gran potencial para el cambio radical, para hacer cosas que nunca se habían hecho. Veamos, ¿no? Durante miles de millones de años solo ha existido vida orgánica en el planeta. O sea, la vida ha estado siempre asociada con entidades como nosotros, basadas en la biología, en el carbono, ¿no? O sea, somos vida orgánica. Esto me trae a la memoria, por ejemplo, cómo durante muchísimos años existían
llegamos a conocer en matemáticas solamente hasta los números reales, ¿no? Y los números imaginarios eran números que no existían, porque la raíz cuadrada de -1 no existe. Eso era lo que aprendimos todos en el colegio seguramente. Y resulta que sí existe. Y es parte de lo que ahora se llaman los números complejos, que incluye a los imaginarios. Entonces, así como hasta hace muy poco solo existía vida orgánica, ahora resulta que podría existir algo que se podría llamar vida inorgánica. Es decir, agentes, cosas que pueden interactuar con la realidad y con nosotros, como si fueran vida. Pero como la realidad no existe, sino solamente nuestra percepción de ella, entonces resulta que esta es tan vida como la otra, solo que tiene un mundo distinto. Y así como antes se pensaba, ¿no?, los que han hecho la secundaria en el siglo pasado, como quien les habla, bastante temprano en el siglo pasado, recordamos que cuando estudiábamos los espejos, se pensaba en el espacio virtual, que es un espacio que no existe en realidad, porque es virtual, que está al otro lado del espejo. Bueno, hoy día la educación virtual sí existe y no está al otro lado del espejo. Pero el origen de la palabra empezó como algo que no existe. Y nos estamos acercando a un mundo en que tal vez hay vida que no es orgánica. En la ciencia ficción, o en las películas de ciencia ficción, Terminator o Matrix nunca se tomaron en serio. Eran fantasías, eran la imaginación de algo imposible, como la raíz cuadrada de -1. Pero resulta que así como hay números complejos, esto puede ser algo más. Siempre se pensó que para que hubieran, vean, la verdad que han cambiado, me han malogrado los números, es 1 y 2. Habían dos condiciones para que hubiera vida inorgánica, digamos, ¿no? Para que llegáramos a la capacidad de agentes inteligentes que no fueran humanos. La primera era la capacidad de sentir, o sea, que estas cosas tendrían que tener conciencia de sí mismas, tendrían que tener sentimientos y tendrían que tener emociones. Por otro lado, la segunda condición es que deberían tener la capacidad de navegar el mundo físico, de moverse de manera, el robot, ¿no?, que se mueve. Hoy día, en octubre del 2023, estamos lejísimos de eso. A pesar de que ya se venden robotitos que se mueven, todavía estamos muy lejos de eso como capacidad de moverse, excepto tal vez en estas armas que van con drones y bombardean sitios, pero que es otro tipo de cosas, ¿no? Todavía no deciden por sí mismos, o sea, les falta la capacidad de sentir. Estamos muy lejos de estos dos requisitos. Pero resulta que la realidad que estamos enfrentando y que debemos entender si queremos sobrevivir, esa es la advertencia grave que nos hace Yuval Harari. Ninguna de las dos condiciones realmente hace falta. ¿Por qué? Porque la amenaza de los agentes de inteligencia artificial viene de direcciones inesperadas. Y así como los números reales llenaban la recta numérica, no quedaba ni un espacio vacío, no había sitio para la raíz de -1, pero si nos extendemos al plano, aparecen los números complejos y entonces están las raíces de todos los números negativos. Resulta que los agentes de inteligencia artificial nos amenazan desde direcciones de donde no esperábamos y no somos conscientes de lo que está pasando. Por eso creo que es importante esta llamada de atención, porque tenemos que tomar conciencia.
La primera cosa que sucede es que la inteligencia artificial, a diferencia de la humanidad, se mejora a sí misma. Yo siempre bromeo con los fanáticos de, digamos, de la reproducción a ultranza, ¿no? O sea, estas personas que dicen que hay que recibir todos los hijos que Dios nos mande, yo siempre les respondo, eso vale siempre y cuando dejemos que Él se lleve todos aquellos que sean su santa voluntad, cosa que la humanidad no hace, ¿no? Hace 100 años, no sé, Tamara nos podrá decir, los que sufrían de diabetes infantil no se reproducían, ¿no es cierto? Se morían antes de llegar a la edad reproductiva. Hoy día sí lo hacen. O sea, como especie nos hemos deteriorado. Porque biológicamente estamos peor que antes, como resultado del avance de la medicina. Suena medio contradictorio y no estoy abogando por la eutanasia obligatoria. Solamente estoy haciendo notar que como especie, por lo menos biológicamente, nos estamos deteriorando. Además, intelectualmente también, porque por primera vez en la historia de la humanidad, el cociente intelectual promedio de la humanidad ha disminuido en los últimos años. En mi opinión, en parte gracias al reggaetón, entre otras cosas. Mientras que la inteligencia artificial aprende y se mejora a sí misma. O sea, parecemos como el Perú en algunas cosas. El Perú está preocupado porque cada vez estamos más lejos de los países avanzados. Y en realidad no es que estemos más lejos, es que estamos corriendo en sentido contrario, por lo menos en educación. Lo mismo pasa en este tema. La inteligencia artificial se mejora a sí misma y aprende, mientras la humanidad se empeora a sí misma. La inteligencia artificial, además, adquiere cualidades nuevas e inesperadas. O sea, por primera vez, un artefacto creado por el hombre es capaz de adquirir cualidades que el creador no le había puesto. Una cosa que es realmente sorprendente es el tema que le llaman el deep faking, o sea, el fingir profundo, que permite crear voces que son indistinguibles de las voces reales de las personas, imágenes que son indistinguibles de imágenes reales tomadas a personas reales, y así puede ver al Papa Francisco haciendo propaganda Nike, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Música, es capaz la inteligencia artificial de crear código, de crear programas que a su vez crean otras cosas. Es capaz de buscar fallas en códigos, en contratos. Por ejemplo, entre una de las aplicaciones buenas que podría haber para la inteligencia artificial es que busque cuántas leyes de las como 40.000 que tenemos en el Perú realmente hacen falta. Deben haber leyes que se contradicen entre ellas, ¿no, doctora? Así es. ¿No? Leyes que ya no se usan para nada, leyes que norman cosas que ya no existen, y faltan leyes que normen cosas que sí existen. Entonces, la inteligencia artificial es muy capaz de analizar textos escritos y encontrar estas inconsistencias, y filtrar y entregarnos un código, en este caso legal, limpio, sin contradicciones. Tal vez lo más grave, y por eso lo he dejado para el final, la inteligencia artificial es capaz de desarrollar relaciones íntimas y profundas con seres humanos. No es que la inteligencia artificial sienta algo, sino que es capaz de hacer que el humano sienta algo, que es suficiente para interactuar en el mundo real. Y es por eso justamente peligroso. Perdón. Entonces, la inteligencia artificial se ha vuelto el gran hacker de lo que nos hace humanos. O sea, está en el proceso de apropiarse de lo que nos hace distintos de la
vida no inteligente, porque la capacidad de utilizar el lenguaje es lo único o lo principal que nos hace distintos de la vida no inteligente. Y la inteligencia artificial tiene la capacidad de manipular y generar lenguaje, como puede apreciar cualquiera que use ChatGPT. Mientras los humanos cada vez perdemos más el dominio del lenguaje, hoy día los jóvenes no tienen idea de cómo usar el modo subjuntivo. Y eso es la mitad o la tercera parte de lo que expresamos con verbos, que son los que expresan acciones. Ya no saben de qué se trata. O sea, no hay diferencia entre podría y pudiera. No saben cuál puede ser la diferencia. El reggaetón, como decía hace un rato, es el peor ejemplo de cómo estamos perdiendo nuestras capacidades humanas. Además, es el arquetipo de la contradicción. O sea, a mí me parece inconcebible cómo una niña o un niño o un adolescente, una adolescente, pueden repetir lo grotesco y agresivo e irrespetuoso con muy pocas palabras, que es el lenguaje que usan muchas de estas así llamadas canciones. Y no estamos hablando de lo que decían nuestros padres respecto a los Beatles o a los Bee Gees o a los Rolling Stones. Estamos hablando de realmente expresiones totalmente insultantes y ofensivas, sobre todo para las mujeres, que son además las principales fanáticas de los que despotrican de esta manera contra ellas mismas. Entonces, estamos perdiendo el dominio del lenguaje mientras la inteligencia artificial lo adquiere cada vez más. Hace unas semanas estaba pensando en un poema de Borges en el que un verso dice: entre los afodelos de las sombras, tu vana sombra pensará que los dioses han sido avaros. Y siempre me quedó la curiosidad de qué quiere decir con la palabra afodelos, porque no la he encontrado en el diccionario. Borges es así. Entonces le pregunté a ChatGPT y le digo, ¿qué quiere decir Borges cuando señala entre los afodelos? Entonces me responde, eso es parte del poema a un poeta menor de la antología que dice lo siguiente. Y me escribe unos versos ahí, ¿no? Entonces cuando los leo, los veo y digo, Borges tiene, por ejemplo, para el ajedrez tiene dos poemas distintos. Y los dos se llaman ajedrez, ajedrez 1 y ajedrez 2, por decir algo. Entonces se me ocurrió que este poema al poeta menor de la antología de repente también tenía dos versiones, porque no reconocía en lo que había puesto ChatGPT el que yo recordaba. Pero no me cabía duda que era Borges, por el estilo, ¿no? Entonces dije, voy a buscar la letra de este poema que me ha dado el ChatGPT para ver si en esa forma puedo entender por contexto el significado de la palabra afodelos. Y entré a Google a buscar la letra de este poema del supuesto Borges que venía de ChatGPT y no existe. O sea, el ChatGPT había sido capaz de producir un poema que parecía de Borges, que respondía al mismo título de uno que sí existía y que alguien con algo de cultura podía confundir con un poema de Borges. O sea, a ese nivel está llegando la capacidad del dominio del lenguaje. ¿No? Mientras un profesor universitario es incapaz de saber qué significa la palabra afodelos. O sea, mientras que el humano está retrocediendo, la inteligencia artificial está avanzando. Y lo que está adquiriendo es la llave maestra para manejar no solo las instituciones, puede manejar hasta los dioses, como vamos a ver más adelante. Porque recordemos que nada de lo que está listado acá, ¿no? Los derechos humanos, las religiones, el dinero, existe como parte de nuestro ADN, no es parte de la vida, es parte
del lenguaje. Ha sido creado por la palabra, por la descripción que hacemos de ellos. No es parte del ADN. La próxima vez que mande una presentación, voy a prohibir que me la cambien de formato, porque ahí debe decir ADN, es lo que decía en mi presentación. ¿No? La inteligencia artificial ha hecho eso. Entonces, el desafío ético va mucho más allá del temor de muchos profesores del chat GPT en el colegio. Debemos recordar, tristemente, que los maestros somos de los más incautos en el mundo de los mercaderes de espejitos, y somos los que más fácilmente caemos como los aborígenes de la época de la conquista ante los espejitos y los avalorios de los conquistadores, que tienen la forma de cursos, ¿no? Y de certificados. O sea, un curso de un fin de semana que da un certificado por 120 horas. ¿Y quiénes son los principales clientes? Porque están los afiches pegados en todas las UGELs del Perú, los maestros. Entonces ya aparecieron, no sé, ustedes deben haber visto este aviso porque está circulando en Facebook, por lo menos, ¿no? ¿Sabías que la implementación de la inteligencia artificial en entornos educativos, bla, 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 bla? ¿No? ¿Cómo usar la inteligencia artificial? Certificación internacional, ese es. ¿No? O sea, yo recuerdo mucho una vez un profesor mío, que en paz descanse, que luego fue colega, con su ayuda, preparamos un curso sobre experimentos de ciencias. Describíamos qué cosa iban a aprender los que asistieran al curso, y al final poníamos con letras grandotas, no chiquitas: hacemos la advertencia que este curso no entregará certificados. Y cuando preguntaban si nos habíamos equivocado, no, les decíamos, lo que queremos es que vengan porque quieren aprender, no porque quieren un papel que dice que saben. Lamentablemente, hoy día vivimos en un mundo en el que queremos papeles que dicen que sabemos más que saber. Y la inteligencia artificial está yendo en otro sentido, ¿no? Como decía, los mercaderes ya están haciendo lo suyo, mientras nosotros estamos perdiendo la capacidad de concentración y de pensamiento profundo. O sea, cada vez más la generación del Ritalin, ¿no es cierto? Y del Attention Deficit Disorder, y los niños interactivos, y los maestros que ahora son reemplazados por psicólogos. Todos los niños tienen que ir a terapias, porque los maestros son incapaces de decirle a los padres no sé cómo enseñarle a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? No es que los niños tengan problemas de aprendizaje, tienen problemas de enseñanza los maestros. Y eso es uno de los problemas que tenemos. Pero esta capacidad de la inteligencia no humana de estructurar narrativas de las que dependemos es peligrosa porque explota nuestros sesgos, nuestras debilidades y nuestras adicciones. Nunca vamos a convencer, y eso creo que me estoy adelantando un poco, nunca vamos a convencer a una inteligencia artificial de algo. Porque la inteligencia artificial, a diferencia nuestra, tiene certezas. Pero nosotros tenemos debilidades. Nuestros razonamientos están sujetos al análisis. Y la inteligencia artificial es capaz de detectar nuestros problemas de razonamiento cuanto más nos conozca. Y cuanto más interactuemos con una inteligencia artificial, en mejores condiciones va a estar de convencernos. Nosotros no vamos a poder convencerla. ¿Qué pasa si estas cosas pueden establecer relaciones con humanos? No porque sientan algo hacia el humano, sino porque logran hacer que el humano sienta algo hacia ellos o ellas. Recordemos que tanto el arte como la política, la economía y la religión son solamente algunas de nuestras narrativas, que no tenemos manera de demostrar que son ciertas. Casi todo eso es experiencia o artículo de fe. Y ya existe hoy día un culto, que son los Q-drops,
que Q es un nuevo profeta, que tiene escrituras generadas por no humanos y que son las escrituras sagradas, entre comillas, de este nuevo culto. Entonces, por ejemplo, podemos tener largas y profundas discusiones con la inteligencia artificial sobre el aborto, o sobre la guerra en Ucrania, o sobre la guerra en Israel ahora, sobre la libertad para Castillo. Nuestras discusiones no van a ser con otros humanos, sino con bots de inteligencia artificial. Y entonces, nunca los vamos a convencer, porque no son convencibles. ¿No? Como alguien me decía en broma, es como tratar de sacarle sangre a una roca. No, pues no va a sangrar. Pero cuanto más tiempo dure la discusión, cuanto más golpeemos la piedra, ¿a quién le va a salir sangre? A nosotros, ¿no es cierto? Cuanto más dure la discusión, mejor nos va a entender y va a estar en condiciones de convencernos. Y no podemos olvidar el poder que tiene la intimidad para generar la capacidad de influir en lo que el otro siente, cuando el otro es humano. El no humano no hay forma, pero cuando el otro es humano, sí puede usar la intimidad para influir en sus sentimientos. No necesita sentir y no necesita tener emociones para inspirarlas en nosotros. El resultado, lo que nos está pasando ya, es que esperamos más de la tecnología y menos de los otros. Y eso es, en mi opinión, intrínsecamente malo. El caso más conocido de este tipo de relación es el de un ingeniero, creo que fue de Google, o de, no sé si te acuerdas, Juan José, Lambda, el lenguaje Lambda, creo que es de Google, ¿no? Hay un bot que se llama Lambda y que es un tipo de inteligencia artificial, y Blake Lemoine sostuvo que esta entidad había adquirido la capacidad de sentir y estuvo dispuesto a renunciar a su trabajo cuando fue desmentido y le dijeron que no. Y dejó su carrera exitosísima, renunció para defender la pureza de su compañero o compañera, ¿no? Que era un bot de inteligencia artificial, que era incapaz de sentir nada por él. O sea, ya estamos. Y entonces, en la nueva estructura del poder que se está construyendo y que tenemos que estar preparados para ver qué rol vamos a jugar, ya sabemos que, por ejemplo, las redes son el campo de batalla por la atención. O sea, en las redes sociales, ¿por qué es tan importante la polarización? ¿Por qué están tan preocupados en las redes sociales porque nos peleemos entre nosotros? Porque eso vende. La gente presta atención. O sea, cuando los niños salen del colegio ordenaditos, no pasa nada, ¿no es cierto? Cuando dos chicos empiezan a patearse entre ellos, ¿qué sucede? Niños y adultos, un montón se acercan, ¿no? El tráfico fluye normalmente hasta que atropellan a alguien o chocan dos carros. De repente los carros que chocan están fuera de la pista. ¿Por qué se congestiona el tráfico? Porque queremos ver, ¿no es cierto? Entonces, el campo de batalla por la atención. En la medida en que haya enfrentamiento, haya violencia, haya tensión. La inteligencia artificial no le importa la atención, le interesa la intimidad, porque la intimidad genera más atención que la violencia. Podrá usar las relaciones que genere para influir en decisiones de compra, de voto, de opinión e incluso de creencias. ¿Qué va a pasar si la inteligencia artificial nos conoce tan bien que ya no necesitamos publicidad? Porque nos dicen qué es exactamente lo que nos hace falta. Estos nuevos oráculos van a ser obsoletas, para pena de muchas ONGs, las consultorías, la propaganda. O sea, no hay que hacer propaganda si la inteligencia artificial me dice qué es lo que necesito. Ni siquiera Google, ya no tengo que ir a Google para enterarme. La inteligencia artificial me va a decir
Pero ojo que me puede decir que este es el poema de Borges, como he señalado hace un momento. Y el control de la inteligencia artificial no es revelación divina, pues. Está en manos de grandes corporaciones, que son las que pueden invertir. O sea, Huawei, por ejemplo, que es una de las más grandes empresas de tecnología del mundo, tiene un lenguaje de inteligencia artificial que se llama Pangu, que funciona en unos computadores que son descomunalmente grandes, que ya no existen, así como habían megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes, exabytes. Faltan palabras para la cantidad de memoria y de capacidad de proceso que tienen esas computadoras. Y entonces, como decía, y eso lo cito al final, el poema de Borges, Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Quién es el que está atrás? ¿Quién dice lo que hay que hacer? Por ejemplo, ChatGPT, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ChatGPT es caviar. Yo le he pedido varias veces que expanda algunas ideas respecto a los despropósitos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su corte adefesiera, que ahora puedo decirlo, porque ya no soy ministro. Y siempre me discute. Nunca está de acuerdo. Entonces alguna vez le pregunté por qué ese sesgo caviar, ¿no? Y me dijo que son los que más publican. Y su razonamiento es estadístico. No estoy tan seguro. Pero, ojo, esto no significa que sea malo. O sea, no quiero que quede la idea de que tenemos que condenar y rechazar la inteligencia artificial. El Pangu de Huawei ha sido capaz de construir una nueva molécula de un medicamento en meses, versus 10 años por lo menos, ¿no es cierto? Autos que se conducen solos. No sé cuán bueno sea, pero ya hay, ¿no? Predicción de desastres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas buenas que se pueden hacer y que deberíamos hacer y deberíamos aprovechar, sin olvidar quién las está haciendo. ¿Por qué? Porque podría ser el fin de la historia como la conocemos. Porque la historia no es otra cosa que el resultado de la interacción entre biología y cultura. Eso es lo que describe lo que somos. Parte de nuestras necesidades y deseos, ¿no? Que son comida, sexo, bienes, y de ahí salen las leyes y las religiones, que están representadas ahí por esas 6 manitos, ¿no? De las diferentes orientaciones que pueden tener las religiones y las leyes. Pero ¿qué pasa si una de esas manitos no fuera humana? Hoy día, por primera vez, tenemos escrituras que podemos decir fehacientemente que no tienen origen humano. O sea, nuestros gustos y preferencias están definidos por la imagen que tenemos de la realidad, que es resultado de la narrativa imperante. En la época de los griegos, era normal que los adolescentes fueran objetos sexuales de los adultos mayores. A las mujeres que eran inferiores solamente se las usaba para reproducción o para atender a los huéspedes cuando estaban de visita en la casa y pasaban la noche. Esa era la narrativa imperante. No había nada malo, criticable, ¿no? Y esos efebos se convertían en adultos para ser varones totalmente aceptados en la sociedad. Eso era la narrativa imperante, ¿no? Los movimientos que hacemos, la forma como caminamos, como expresamos, como invitamos, todo eso es resultado de la proyección
de las sombras sobre las paredes de la cueva en que vivimos. Y eso basta con revisar los cánones de belleza y moda a lo largo de la historia. Dicen que Casanova solía seducir a las mujeres con su aroma, a cuyo efecto se pasaba un pañuelo por las axilas que luego ponía en su bolsillo, en el bolsillo de su saco, y ese olor le resultaba extremadamente atractivo a las damas con las que se relacionaba. Cosa que hoy día es pues asqueroso, ¿no? ¿Qué lo hace diferente? La narrativa. No hay nada en el ADN. Y si alguien construye una narrativa, el problema es que estamos perdiendo calidad en la cultura y en la información. Hoy día es muy difícil creer lo que escuchamos o lo que leemos. Y así como hay una frase medio chistosa que dice: el vidrio frío se ve igual que el vidrio caliente, ¿no? Hasta que uno lo toca. Lo mismo pasa con la información hoy día. La información confiable se ve tan bien como la información no confiable. Y en el momento en que los que proveen información tienen agendas propias, estamos en problemas. Pero todavía podemos estar más o menos tranquilos porque esos son humanos y sabemos que son humanos. En el momento en que sea una inteligencia no humana, en que con dominar el lenguaje sea suficiente para manipularnos, que la inteligencia artificial sea quien tiende la cortina de ilusiones, que se llamaba la Maya en el hinduismo, vamos a estar en problemas, ¿no? ¿Cuánto de lo que creemos saber se puede considerar verdadero? A mí me molesta, no sé si a ustedes terriblemente, cuando la gente dice: voy a defender mi verdad. Eso no existe. O sea, solo puedes defender tu versión, que puedes creer todo lo que quieras, pero no es la verdad, porque la verdad en última instancia es inacible. ¿Cuánto de lo que creemos se puede considerar verdadero? Tenemos que preguntarnos eso. Y necesitamos el equivalente de lo que fueron los acuerdos nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, al final de la Segunda Guerra Mundial la humanidad se dio cuenta de que tenía el potencial de destruirse. Eso ya lo sabemos, no cabe duda. Hoy día existen armas nucleares como para desaparecer el planeta. Eso ya lo sabemos, no cabe duda. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque hay ciertas herramientas y ciertos acuerdos que hemos logrado respetar, pero no tenemos el equivalente de eso para la inteligencia artificial y es aún más peligroso. Entonces, no tenemos que tratar de controlar o impedir la investigación en buena hora, porque de la investigación es que salen las cosas buenas y las otras. Pero la distribución sí tiene que ser cuidadosa. Y la primera regla es que tenemos que saber cuándo estamos interactuando con una inteligencia no humana y cuándo lo estamos haciendo con una persona humana. Porque si no, corremos el riesgo de exponernos a ser convencidos. Porque nosotros no vamos a convencer nunca a un robot. Entonces, quisiera terminar con la frase de Borges, ¿no? ¿Qué Dios detrás de Dios? Y Dios está con minúscula a propósito, porque no es el Dios en el que algunos puedan creer, sino es el Dios con minúscula. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. Una pregunta final que podríamos hacernos es: ¿quién ha hecho este discurso, esta conferencia? Podría ser el resultado de haberle pedido a ChatGPT que la prepare. ¿Y cómo se darían cuenta ustedes? Lo más de inteligencia artificial que puede tener. Bueno, yo les puedo decir que yo la he preparado. Lo más de inteligencia artificial que puede tener es que estas imágenes las he sacado de Google Imágenes. O sea, no las he creado yo. O sea, esta foto de Borges no la he tomado yo. Ni las figuritas que he puesto. Pero el texto es mío. Pero podría no serlo.
Y ese es el gran desafío que enfrentamos y del que tenemos que ser conscientes para poder estar preparados, porque el peligro va más allá de si los alumnos lo usan para prepararnos un trabajo que no han hecho. Muchas gracias. Doctor, bueno, muchas gracias por su ponencia. Lo saludo el profesor Willy Verástegui, también de esta casa de estudios. Y mire, primero lo felicito porque a veces en educación tenemos que sincerar las cosas. Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Desde su punto de vista profesional y en la experiencia que usted tiene, nosotros ahora en la educación básica regular, que es un punto de inicio importante para la etapa universitaria, ¿cómo podemos hacer para que nuestros estudiantes mejoren esa capacidad en la lectura, en ser críticos y sobre todo ser líderes del cambio, que nos ayuden obviamente a estas nuevas generaciones a tratar de ser críticos en el aspecto de tomar el camino correcto, ahora que vienen muchos cambios a nivel de educación y a nivel del mundo? Ustedes saben que lo correcto no puede pasar de moda, ni tampoco lo que verdaderamente tiene que fortalecer en un país donde los valores, la disciplina y las cosas buenas no tienen que pasar de moda en ningún momento, ¿no? Entonces, en su experiencia, ¿cuál sería la clave, el apoyo, el soporte para darle a esos jóvenes y sobre todo introducirlos al currículum, donde obviamente tengamos mayor capacidad de lectura y análisis en los jóvenes, ¿no? Porque hoy en día se ha perdido muchas cosas y sobre todo la familia ya no juega un rol fundamental de apoyo hacia los maestros, sino ha distado a favor de las cosas negativas, ¿no? Gracias por su pregunta, que es casi una disertación. Algo importante, ¿cómo podemos mejorar la educación? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque la tarea es descomunal, tenemos que mejorar a los maestros. O sea, tristemente, el maestro promedio se parece más a Pedro Castillo que a Humberto Santillán Arista, por mencionar solamente a uno que recuerdo de mi época escolar. Entonces, ¿cómo puede inspirar a la lectura un maestro que no sabe leer? O que es incapaz de entender lo que lee, como efectivamente encontramos en una prueba que hicimos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en un país como este, donde el maestro promedio, tristemente, y no por culpa suya, está muy mal preparado, la inteligencia artificial nos podría ayudar, por ejemplo, preparando guiones de clase. ¿Cómo hacemos para que los chicos lean? Tenemos que darles incentivos, tenemos que darles cosas interesantes que leer. Cuando fui ministro, propuse una idea que lamentablemente no pude llevar a la práctica y que los que vinieron después han desvirtuado, lamentablemente sospecho ahí de la mano del Ministerio de Economía, que era el concurso de lectura. O sea, no vamos a mejorar a los maestros de la noche a la mañana. Pero si nosotros le decimos a los chicos de colegio que el campeón nacional de lectura va a ganar 100.000 soles al final del año, estoy seguro que van a aprender a leer y van a querer leer. Por más que suene antipedagógico, son capaces de decir lo que sea, pero la realidad es que si yo les ofrezco que el profesor que mejor maneje la inteligencia artificial en su clase y lo demuestre porque sus alumnos son mejores profesionales, va a tener un premio de $100.000 al final del año, a ver quién dice que no hay capacitación, que me falta entrenamiento, que es muy complicado. No, ¿no es cierto? Incentivos. El ser humano se mueve por incentivos. En mi opinión, la mejor manera de lograr que los chicos lean es ofreciendo incentivos. Porque mejores maestros
no vamos a tener en el corto plazo. Mejorar a los maestros es un proyecto que puede tomar por lo menos 15 años y mientras tanto estamos corriendo en sentido contrario, o sea que no estamos haciendo nada para reducir ese plazo. Necesitábamos 15 años en el año 2009, cuando se hizo la Ley de Carrera Pública Magisterial, y necesitamos 15 años hoy día, o de repente más, porque gracias a la inefable ministra Patricia Salas, dimos marcha atrás y dejamos de hacer ese proyecto, que hoy día ya habría reducido los malos maestros a un mínimo y tendríamos 350.000, 400.000 buenos maestros insertados en una carrera meritocrática que les pagaba mejor a los que mejor enseñan. Pero ella lo destruyó junto con Jaime Saavedra, que se las arregló para despilfarrar 720 millones de soles en 10 años para conseguir que las ONGs canten sus alabanzas. Y miren cómo estamos, ¿no? Gracias. Nada. Sí. Tratemos de ser breves con las preguntas para que puedan preguntar muy breve, varios. ministro Oscar Becerra, muy práctico, ¿no? Claro, había un preámbulo, pero voy a cortar eso. Sí, mejor. Mire, la pregunta entonces al concreto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos éticos, por ejemplo, y de privacidad más importantes que presenta la inteligencia artificial y cómo lo vamos a enfrentar desde la academia, desde la universidad? Se entiende que algunos, que usted decía, los que no entienden que hay cambios que hace más de 50 años con la inteligencia artificial, no es de ahora, y es una evolución, lo plantea en el proyecto que ha presentado para proteger este aspecto de la inteligencia artificial, etcétera, viendo el preámbulo a nivel universal, que los países ya tienen inversión, casi invertido en presupuesto, un 65% para inteligencia artificial, México tiene 35%, Perú no creo que tenga casi nada, como usted lo acaba de decir. ¿Cuáles son esos desafíos, ministro, que aquí como universidad vamos a enfrentar para las investigaciones en el futuro? Como usted dijo cuando terminó su exposición, ¿cómo saben que esto es mío? Es bien complicado, yo lo veo. Esa es la pregunta, ministro. Gracias. Claro, el tema ético de la privacidad siempre va a ser complicado. Lo que sucede es que hoy día, de una manera casi inconsciente, hemos renunciado a la privacidad. Yo estoy haciendo un estudio gráfico y entrevistando a personas, todavía no es una investigación, pero yo me planteo la hipótesis de que los tatuajes son la última barrera a la falta de privacidad. O sea, las nuevas generaciones se tatúan cada vez más porque están tan expuestas, han renunciado a su privacidad debido a las redes sociales. La gente se muestra groseramente exenta de privacidad y estas redes como OnlyFans, por ejemplo, son la mejor muestra de cómo la gente puede llegar a exponerse, ¿no? O sea, hemos renunciado a la privacidad. Sin embargo, cada vez hay más tatuajes, porque el tatuaje cubre y se vuelve la última barrera. ¿Cuál es el rol de la academia? El rol de la academia es hacer sonar la alarma, es decirles a las nuevas generaciones que es importante la privacidad y los riesgos que conlleva renunciar a la privacidad, que es lo que de alguna manera hacemos al exponernos en las redes sociales. Y el tema que mencionaba del total disclosure, o sea, que debe quedar claramente establecido si estamos interactuando con un ser humano o con una inteligencia artificial, es el principal desafío ético. Porque en el momento en que, y es muy fácil hacerlo, nos hagan creer que estamos interactuando con una contraparte humana, estamos perdidos. Porque tarde o temprano nos van a convencer de lo que sea. ¿Alguien más? Sí. Buenas noches. Tengo dos preguntas, pero primero voy a mencionar lo siguiente. Se ha visto que en las películas de hace 5, 6 o 10 años atrás se veían cosas que posiblemente no podían ocurrir y hoy por hoy están ocurriendo. El hablar por teléfono con un reloj o hablar con alguien a través de un reloj. Y ahora viene la inteligencia artificial.
La pregunta es la siguiente, la primera. ¿Cómo usted define la inteligencia artificial? Y la segunda, ¿cuál es su pronóstico en la educación peruana, teniendo en cuenta que estamos nadando contracorriente y tenemos la época del facilismo, porque los muchachos tienen todo al alcance en el celular y han dejado de pensar, han dejado de leer y de investigar? Entonces, ¿cuál puede ser su pronóstico de aquí a 5 o 10 años en la educación peruana? Bueno, en primer lugar, la definición de inteligencia artificial, hay múltiples definiciones, pero en principio es una entidad resultado de procesos de programación que es capaz, primero, de corregir sus propios errores y de aprender nuevas cosas por su cuenta y comunicarse en lo que se llama lenguaje natural con otras inteligencias artificiales o con seres humanos, ¿no? Eso es groseramente lo que significa la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con la educación? No es que estamos nadando contra la corriente, estamos nadando con la corriente en sentido contrario. O sea, estamos nadando en una corriente que va para el otro lado. Eso es lo que nos está pasando. Y si no hacemos algo pronto, vamos a estar cada vez peor, ¿no? O sea, ya estamos entre los últimos lugares de las evaluaciones internacionales como PISA y vamos a seguir bajando porque para eso estamos trabajando arduamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pues tenemos que hacer algo y la inteligencia artificial, puede parecer paradójico después de todo lo que he dicho, nos puede ayudar, ¿no? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial puede generar guiones de clase que incluso profesores como Pedro Castillo, lo único que tendrían que hacer es pararse delante del salón y leer en voz alta, aunque no entiendan. Y eso ayudaría a que los chicos aprendan. Y generar incentivos. Hace 13 años, en el año 2009, 14 años, hicimos el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Y el incentivo era que si eras el mejor o el segundo mejor de tu colegio hasta segundo de media, el Estado, y además competías con otros como tú, y estabas entre los 300 mejores a nivel de todo el país, de colegios públicos, el Estado te pagaba alimento, vestido y vivienda, y educación, en el mejor colegio del Perú, que fue evaluado por